Hola, hoy hablaremos sobre el programa Social Construction of Technology o programa SCOT. Es uno de los enfoques constructivistas sobre el estudio de la ciencia y la tecnología que surgieron en la década de 1980, específicamente para estudiar la tecnología. El calificativo constructivista significa que la verdad de los hechos científicos y el funcionamiento de los artefactos técnicos son estudiados como logros o resultados, es decir, de cómo se construyen socialmente en lugar de describir las propiedades intrínsecas de los hechos y los artefactos tecnológicos. ¿Por qué constructivismo social? Pues el término, como ya lo mencionamos en otra clase, fue usado inicialmente por Peter Berger y Thomas Luckmann en su tratado sociológico sobre la construcción del conocimiento. Los estudios constructivistas de la ciencia y la tecnología tuvieron una amplia variedad de enfoques, algunos moderados y otros más radicales. Las versiones fuertes argumentaban que los contenidos de la ciencia y la tecnología también son construidos socialmente. En otras palabras, la verdad de los enunciados científicos y el desarrollo técnico de las máquinas no pueden ser explicados como productos de un estudio neutral de la naturaleza o la eficiencia técnica, sino como un proceso social. Podríamos poner el programa SCOT dentro de estas posiciones, ya que no se limita a resaltar la importancia del contexto social, sino que intenta abrir la caja negra para examinar los detalles de cómo la creación y selección de artefactos y hechos científicos es un proceso de negociación social entre distintos autores. El programa SCOT surgió de la combinación de tres distintos grupos de trabajo: los estudios STS o CTS en español, la sociología del conocimiento científico y los estudios de historia de la tecnología. Iniciaron sus investigaciones en la década de 1970, principalmente en Holanda, en los países escandinavos, en el Reino Unido y los Estados Unidos. Su objetivo fue enriquecer los currículos tanto de universidades como de escuelas secundarias, resaltando temas como la responsabilidad social de los científicos, el riesgo de la energía nuclear, la proliferación de armas nucleares, el detrimento ambiental, etc. El inicio del programa SCOT propiamente dicho se da con la publicación de las memorias de un taller internacional en Holanda en el año de 1984, que es el famoso libro editado por Bijker y Thomas Hughes y Trevor Pinch, que vemos en la imagen. ¿Y en qué consiste el método constructivista? Pues para comprender los métodos de investigación del programa hay que señalar conceptos claves como grupos sociales relevantes y también el concepto de flexibilidad interpretativa. Estos grupos son relevantes para describir un artefacto cuando ellos explícitamente atribuyen un significado a dicho objeto. Así, los grupos sociales relevantes pueden ser identificados mediante la búsqueda de los actores que mencionan el artefacto de la misma manera. Los constructivistas sociales afirman que esto demuestra que existe una flexibilidad interpretativa para un artefacto, debido a que, aunque lo nombren igual, lo entienden de manera distinta. Por lo tanto, para los constructivistas no hay un artefacto, sino que hay muchos. Los investigadores siguen el proceso de cómo disminuye esa flexibilidad interpretativa porque ciertos artefactos ganan dominio sobre otros y sus significados empiezan a converger. Por lo que en el tiempo los diseños se estabilizan como un proceso de construcción y negociación social, una especie de mecanismo evolutivo en un entorno social. Más adelante, los procesos de estabilización que se describen anteriormente son analizados y explicados dentro de un marco teórico más amplio para responder preguntas como ¿por qué el proceso de construcción social es de cierta manera y no de otra? Un concepto central en este paso es el de marco tecnológico, que es una especie de muy parecido al paradigma de Thomas Kuhn. En definitiva, el proceso de investigación asociado por los investigadores del programa puede resumirse en tres pasos. El primero es la deconstrucción sociológica de un artefacto para demostrar precisamente su flexibilidad interpretativa. Lo segundo es la descripción de la construcción social del artefacto y como tercero la explicación de este proceso de construcción en términos de marcos tecnológicos de los grupos sociales relevantes.
¿Por qué el constructivismo es tan sugerente? Pues una de las características significativas del programa SCORE es que describe el desarrollo tecnológico de una forma multidireccional, en contraposición a la tradicional punto de vista lineal o el modelo lineal de desarrollo analizado y descrito en muchos estudios de innovación. Además, el constructivismo social en la tecnología ha contribuido favorablemente a la crítica de la imagen estándar de la técnica, ya que en sus estudios empíricos de casos concretos desacreditaron buena parte de las tesis del determinismo, la idea de que la tecnología establece sus propias condiciones. Todo ello ha promovido una nueva imagen de la técnica como algo que está configurado socialmente, una imagen que ha destacado la importancia del papel de la agencia humana colectiva en la configuración de los artefactos técnicos, aunque ello haya sido vista únicamente desde el punto de vista de los receptores y usuarios. Vemos entonces que el constructivismo social ha tenido un impacto importante, ya que no solo es relevante en el ámbito académico, sino que ha influido en ámbitos institucionales reformulando políticas y la imagen pública de la tecnología. No obstante, el constructivismo social de la tecnología tiene objeciones desde distintos frentes, en especial por el concepto de flexibilidad interpretativa de los diseños técnicos, ya que parecen olvidar que las capacidades físicas y causales de los objetos y artefactos delimitan fuertemente dicha flexibilidad. También se le critica un cierto aire de reduccionismo por no explicar de qué manera concreta lo social tiene una acción causal sobre el diseño material de los artefactos. El contraargumento a la tesis de la flexibilidad interpretativa se basa en una idea casi trivial, pues los contenidos internos de un artefacto, o sea, cómo funciona un artefacto realmente, no pueden diseñarse con la negociación de grupos sociales relevantes, ya que gran parte de estos grupos son solo usuarios que tienen acceso solo a las interfaces de uso. Para los grupos sociales relevantes, los artefactos son cajas negras con acceso, pero el diseño técnico completo requiere además de conocimientos y habilidades técnicas específicas, así como recursos y marcos normativos de manufactura a los que los usuarios no tienen acceso. Es decir, la acción causal de los grupos sociales relevantes no es ilimitada y su acción retroalimentadora alcanza solo las interfaces de uso, pero no puede modificar la constitución interna de un artefacto. Es cierto que los aportes de los grupos sociales relevantes se han hecho importantes en el diseño industrial contemporáneo, por ejemplo con las metodologías de diseño centrado en el usuario. No obstante, este principio de diseño modifica las formas y los accesos para el usuario, pero no la estructura causal de los artefactos, es decir, la estructura o mecanismos que transforman físicamente el estado de cosas, que esa es la principal característica de la tecnología, transformar el estado de cosas. Sin embargo, el constructivismo social podría responder a esta crítica alegando que los grupos sociales relevantes son de hecho los que modifican las condiciones de contexto, por ejemplo los mercados, las leyes o políticas, con su participación activa o simple uso. No obstante, aunque es cierto que los grupos sociales relevantes podrían actuar estableciendo leyes y políticas para favorecer o estimular ciertos tipos de tecnología, no pueden materializar dichas tecnologías solo con estas acciones colectivas. Es decir, la acción social puede establecer un marco contextual favorable para la adopción de nuevas invenciones que prometen ciertas ventajas, pero por sí solas estas acciones no son capaces de crear nuevas derivas artefactuales. La segunda crítica que queremos resaltar es sobre el carácter ontológico de lo social, que es pieza fundamental en el constructivismo clásico. Pues para las corrientes fuertes del constructivismo social, tal dominio de lo social es siempre el recurso explicativo, mientras que las leyes de la naturaleza o el diseño técnico es lo que requiere una explicación desde la intervención de lo social. Esto es, que los criterios de verdad y error en la ciencia natural o la eficacia técnica en la tecnología es solo una distinción situada en un marco de experiencias y creencias compartidas por un grupo social. Esto genera una asimetría que para mí es bastante grave. Mientras que los constructivistas son constructivistas con la ciencia y la tecnología, ellos mismos son realistas con la sociedad. Es decir, dan por sentado que la sociedad existe por sí misma y es capaz de explicar los fenómenos científicos y técnicos. En efecto, aunque los constructivistas podrían afirmar que la sociedad es también una construcción social, no parecen explicar con detalle qué es lo que mantiene unida dicha sociedad.
Uno de los principales críticos de esta posición es justamente Bruno Latour, que veremos en otro tema del curso. Para Bruno Latour, lo social no es lo que explica, sino lo que debe ser explicado, y la explicación de dichas asociaciones es que los humanos soportan un orden social en múltiples sustratos no humanos, tales como edificaciones, objetos de uso, armas, leyes, sistemas e instituciones, es decir, entidades heterogéneas que para ellos, para Bruno Latour y compañía, son los guiones. Luego, lo social es mantenido por ese conjunto de artefactos y símbolos, que son precisamente los nichos de cultura material. Para Bruno Latour y compañía, si desaparecen esos sustratos, el orden social simplemente se evapora. Por eso la crítica al constructivismo social.